capítulo 16, versículo 6. Cuando todos lo tengan, díganme amén. Amén. La palabra le da la gloria del nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hay una iglesia que va para el cielo, dice. Amén. Una iglesia que va para el cielo, dice. Amén. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Repito, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Voy a repetir. Pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Cierre su Biblia. Dele la mano al hermano que está a su lado y dígale: más allá de oír, necesitamos escuchar a Dios. Quisiera ministrar bajo el tema lo que Dios vio y yo no escuché. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú nos das, nos brindas de poder estar en tu casa, en tu santuario. La oportunidad y el honor, el privilegio, en tu misericordia que tú me das un día más de poder predicar este hermoso, poderoso, restaurador y libertador evangelio, Dios mío. Un día más de poder estar en este tu santo altar, Dios mío. No te pido que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para la vida de cada oyente en esta hora, Dios mío. Sé tú hablando a mi vida como has venido haciéndolo, y sé hablando tú a la vida de cada oyente. Yo me hago eco de la palabra del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento yo te doy y te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero no se siente encima de la alabanza, encima de la adoración. Ahí el pianito que me acompañe. No pretendo ser muy extenso, a menos que Dios diga otra cosa. Aleluya. Lo que Dios vio y yo lo escuché. Cuando usted y yo vamos a las Sagradas Escrituras y vemos cada historia plasmada sobre este libro santo, hemos podido ver que antes de que Dios hablara, ya Dios había visto. Vemos un Dios todopoderoso que vio, habló y fue hecho. Cuando usted y yo vemos la vida de cada hombre y cada mujer en esta escritura, dentro de estas escrituras, en estas historias, todos y cada uno de ellos, Dios vio algo en ellos. Y luego de que Dios vio algo en ellos, entonces Dios habló. La realidad es que tenemos que entender que el ojo de Dios, como dice la palabra, atalaya toda la tierra. Que no hay nada en el cielo, ni debajo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que se puede esconder del ojo de nuestro Señor. Es el ojo de Dios el que ve todas las cosas. Pero también la Biblia nos enseña de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. O sea que estamos hablando de dos características muy grandes de parte del Dios del cielo. Es que Él ve antes de que nosotros veamos, y sus pensamientos no son los nuestros. O sea que son dos características bien importantes que usted y yo como creyentes tenemos que entender en todo momento y tener latente en nuestro corazón y en nuestra mente esos dos detalles de nuestro Dios. Es imposible de nosotros poder cumplir con el llamado de Dios, poder caminar en este hermoso, poderoso evangelio, si yo no recuerdo esas dos cosas, de que el ojo de Dios atalaya toda la tierra y que mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, partiendo desde esas dos características, usted y yo tenemos que entender de que no hay nada que nosotros hagamos sobre la faz de la tierra que Dios no lo vea. También tenemos que entender de que cuando nosotros pensamos, analizamos o tomamos una decisión, ya Dios la ha pensado primero que nosotros. Entonces tenemos que entender, partiendo de esa premisa, de que Dios, el Dios todopoderoso que nosotros servimos, es un Dios que ve y que habla.
Cuando Dios ve, Dios siempre habla, Dios siempre alerta. Pero el problema es que nosotros oímos, pero no escuchamos. Porque usted puede oír cualquier sonido, pero escuchar es cuando usted identifica lo que ese sonido está haciendo. O sea que cuando la voz de Dios habla, hay gente que oye la voz de Dios, pero no escucha la voz de Dios. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, miren mi hermano, yo distingo lo que Él habla. Entonces cada vez que Dios habla, habla con unas instrucciones, habla con un propósito, habla con una alerta para Dios poder guiar nuestra vida. Aleluya, yo tengo ganas de predicar. Aleluya, déjeme ver. Vamos a algo. Aleluya. Entonces, tenemos que entender, partiendo de esas dos características, de que Dios cuando llama a Pablo, en este versículo 16, precisamente, Pablo va con Silas y Pablo tenía unos planes. Pablo tenía en su mente una organización diferente a la que tenía Dios. Entonces tú y yo tenemos que entender de que Dios siempre va a canalizar nuestros pasos, de que Dios nunca nos va a dejar dar un paso extra o erróneo sin que Él primero lo muestre y que Él lo hable. También tenemos que entender de que no todo lo que podemos hacer para Dios es el momento de hacerlo. Pastor, explíqueme eso. Bueno, la Biblia relata de que esta gente iba, en el versículo 6 dice, atravesada por Frigia a la provincia de Galacia. O sea, que Pablo y Silas se dirigían a Galacia. Pero en ese momento en que ellos iban dirigidos a Galacia, el Espíritu Santo le prohibió hablar de la palabra gracia. Pastor, ¿cómo es eso? Si no tenemos que predicar en tiempo y afuera de tiempo. Lo que pasa es que usted y yo tenemos que entender de que Dios tiene su momento para todo. Cuando usted y yo lo vamos en la historia, también Jesús le dio a sus discípulos, vayan por aquí, vayan por allá, pero no pasen por Samaria. ¿Por qué? Porque ellos no podían entrar a Samaria. Los samaritanos y los judíos no se llevaban y lo que iban a provocar es un caos. Entonces tú y yo tenemos que entender de que todo lo que nosotros queremos hacer para Dios es bueno, pero tenemos que entender si es el momento correcto y si es la voluntad de Dios. Entonces, es ahí realmente lo que es la voluntad de Dios, donde nosotros muchas veces nos equivocamos. Y hay veces que Dios quiere hacer algo con nosotros, hay veces que Dios nos pone en un sitio, hay veces que Dios nos dirige a su sitio, pero nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros anhelos o nuestros sueños, que no son malos, humanamente nos traicionan y tratamos de la voluntad de Dios injertarla a esos deseos, cuando es al revés. Yo tengo que ver si mis deseos están sujetos a la voluntad de Dios. Pero la realidad es que hoy en día la gente quiere insertar la voluntad de Dios en sus sueños y en sus deseos. Y es ahí donde nosotros muchas veces damos pasos erróneos, es ahí donde nos salimos de la voluntad de Dios, es ahí donde no distinguimos. Mire, mi hermano, Dios siempre habla y habla preciso. Yo siempre le he enseñado a esta iglesia de que cuando Dios habla, Dios no se contradice. ¿Sabes? Si se contradice, algo pasó. Hay uno de los dos pasos que está mal. Pero el problema es que hemos cogido el escudriñar las palabras y las hemos sacado de contexto para aferrarlas a nuestros deseos, a nuestros caprichos y a nuestros anhelos. Porque nosotros tenemos que distinguir cuál es la voz de Dios soberana sobre nosotros. Es importante el discernimiento de espíritu y poder discernir lo que Dios quiere para mi vida. Porque si Dios dijo, va para Ponce, no puede decirte que mañana aparezca otro y te diga, no, va para Manatí. Porque la voz de Dios no se contra. La voz de Dios es clara. Y mire si es clara, que casi siempre cuando las personas toman la decisión equívoca por aquella palabra que se levantó fuera de la voluntad de Dios, terminan saliéndose del orden. Terminan saliéndose del orden de Dios. El orden de Dios es correcto, la voluntad de Dios es correcta. Cuando tú y yo caminamos en la voluntad de Dios, siempre nosotros vamos a andar correctamente. Nuestro comportamiento va a ser correctamente, nuestros pasos van a ser correctos. Por tanto, Dios se va a mover con nosotros de manera correcta. El respaldo de Dios va a estar sobre nosotros. Entonces, cuando hablamos de ese respaldo, hoy en día tenemos algo muy mal. Y es que pensamos de que cuando tenemos ganancias terrenales, posiciones terrenales, aplauso del hombre, Dios está ahí. Y eso no es así. Porque una cosa es
bendiciones terrenales, sino que caigan las bendiciones espirituales. ¿Usted sabe? Está serio. Estamos en la introducción, yo no he comenzado a predicar todavía. Ojalá y si no me miren tan serio. Entonces, se le aparece Jehová a Pablo y a Silas y dice que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Hay veces que yo he aprendido a través de las escrituras, porque aquí todo tiene que estar sujeto a las escrituras, no a lo que yo piense. Yo he aprendido a través de las escrituras y combinado con la experiencia que Dios me ha permitido pasar, que hay momentos donde la palabra de Dios se detiene en una persona. Pastor, explíqueme eso. Sí. ¿Usted sabe por qué? Porque el Dios que ve, el Dios que ve todo, el Dios que discierne nuestros pensamientos y nuestros corazones, ve que esa persona muchas veces su corazón, la voluntad de ella propia, sus anhelos y sus sueños están peleando en contra de la voluntad de Dios. Entonces llega un momento donde el Espíritu Santo comienza a intervenir, a redarguir a esa persona para que esa persona no se equivoque en su decisión. Pero hay veces que las personas siguen peleando. Entonces la palabra de Dios dice, lo digo yo, que no contenderá Dios con el hombre para siempre. Entonces se detiene la voz de Dios momentáneamente. ¿Por qué? Porque Dios nos advierte. Dios nos dice, mira, te quiero aquí, pues mire, es aquí. Dios nos dice, te quiero allá, pues es allá. Mira, Dios te dice, vas a tomar esta decisión, vas a tomar esta decisión. Entonces, el problema es que Dios ve, Dios nos habla, pero nosotros no queremos eso que es Dios nos habló, sino que queremos lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo deseo. Y eso trae unas consecuencias nefastas porque me sacan de la voluntad de Dios. Entonces, Satanás sabe que Dios te habló, claro que sí. En algún momento se va a aparecer también el profeta viejo para tratar de confundir lo que ya Dios habló. Ay, usted está bien serio. Usted está bien serio. Y cuando Dios me dio el mensaje en esta semana, el Señor me dijo, así mismo como está en esta palabra que te estoy dando, así mismo hoy en día está caminando mi iglesia. Donde yo muestro, donde yo hablo, pero la gente quiere ir por encima de lo que yo hablé. ¿Sí? Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero Dios te dio una instrucción y tú no la llevas a cabo. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero el Señor te habla y tú te vuelves rebelde. Entonces, cuando nosotros tomamos esta actitud, nosotros nos enojamos o lo que sea, cuando tú y yo nos detenemos en el camino, tenemos que entender algo bien grande. Tenemos que entender algo, que si mi enojo va en contra de lo que ya Dios habló y quiero tomar una decisión basada en lo que fuera de lo que ya Dios dictaminó, hay un problema grande. Hay un problema bien grande. Entonces, el Espíritu Santo le dice a Pablo que no hable palabra gracia. Ahora, cuando llegaron a Mirna, intentaron ir a Bitinia. Dice que intentaron. Intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba ¿qué? Guiando a Pablo. Estaba dirigiendo a Pablo. Y le estaba diciendo, por ahí no te metas por ahí. Y quizás si hubiera sido como nosotros, pero es que yo lo que quiero es predicar tu palabra. Pero te estoy diciendo que no es el momento de predicar esa palabra. Te estoy diciendo que no es el momento de ir a ese pueblo. Te estoy diciendo que no es el momento de ir a ese lugar. Te estoy diciendo de que yo no te voy a acompañar si tú te vas. Te estoy diciendo que mi espíritu no va a ir contigo, no importando la palabra que tú vayas a predicar. Entonces, eso es un problema bien grande porque tenemos encima de nuestros altares gente adorando y gente predicando con un gran conocimiento de la palabra, un gran léxico y una gran retórica, un gran talento de cantar, pero el Espíritu Santo está lejos de ellos. Está lejos de ellos, ¿por qué? Porque en algún momento, en alguna instrucción, ellos se detuvieron y quisieron tomar la decisión basado en lo que ellos querían o en lo que ellos pensaban. Entonces no tienen ese respaldo de Dios. ¿Tú me entiendes? La letra puede ser linda si cantan hermosa. Claro que si yo le canto un vals y usted llora ahí. O usted le pone la canción de una boda y usted llora ahí. Le pone una canción de un muerto y usted llora ahí. Pero no todo lo que toca nuestras emociones es el Espíritu Santo. Porque lo que nos toca el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos toca, es mucho más allá de una emoción. El Espíritu Santo nos liberta, nos restaura, nos vivifica, nos da poder
soy merecedor de que Dios quiera mandar un profeta. ¿Por qué? Porque la profecía más perfecta está en su palabra. Porque ella me dio unas instrucciones. Entonces yo no puedo seguir pidiendo instrucciones cuando estoy lleno, como dijimos lo mismo. Mi storage está lleno de promesas e instrucciones. Entonces queremos seguir pidiendo cosas nuevas, queremos poder seguir pidiendo direcciones nuevas, pero las direcciones, las instrucciones, el llamado que Dios te dio, ¿cuándo lo vamos a sacar del storage? ¿Cuándo lo vamos a desempolvar? Porque no puede haber nada nuevo si no hemos preparado. Entonces, como yo he aprendido eso a través de los hombres, que les permitieron al Espíritu Santo y le permitieron a Dios plasmar cosas grandes en su vida, pues es ahí donde yo me veo. Yo no me veo en lo que otro me dice, yo no me veo en lo que otro me habla, yo me veo en lo que Dios dijo y yo me veo en lo que dice su palabra. Y dice que cuando llegaron a mí le intentaron ir a Victoria, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu se lo permitió. Mire, mi hermano, yo recuerdo. Una vez en Puerto Rico me invitaron para una iglesia. Y yo dije, amén. Claro que sí, a eso me llamó Dios, a predicar. Por eso es que ahora yo oro para aceptar compromiso, porque de todo aprendemos. Y yo me recuerdo que cuando llegó el momento de ir a esa iglesia a predicar, me recuerdo que salgo y me detengo en un fast food para no darle promoción porque no me pagan. Y me detengo en ese fast food para, usted sabe cómo es el predicador que va tarde, que no le debe tiempo a comer, para ver si por lo menos es algo la verdad que estaba guiando. Pero en el momento que estoy en el cervical de ese fast food, escucho a Dios que me dice, no vas a ir para allá. Y ahí, ¿y cómo yo ahora llamo? De ahora para ahora cancelar. Y usted sabe, ahí estaba envuelta mi ética. Usted conoce al pastor, sabe lo que digo que es. Y Dios mío, Señor, ¿por qué ética yo le voy a decir ahora? Que yo no puedo ir a predicar esa mensaje. El Señor me dijo, no vas a ir para allá. Válgame, me tocaban cocinar los carros porque yo no podía ni moverme. Me decía, ahora qué yo hago. Dios mío, pero ¿y qué le digo? Yo decía, no me puedo inventar una multa porque si no voy a aplicar. Y voy a ser hijo del diablo. Yo no soy hijo del diablo, yo soy hijo tuyo. Los que dicen mentiras son hijos del diablo. No se sienta verdad. Entonces, yo comencé a hablar con el Señor y el Señor me dijo, no vas a ir. Y yo, bueno, pues déjame entonces llamar. Déjame llamar para cancelar. Y cuando yo llamo al pastor, le digo al pastor, necesito que me excuse, no voy a poder llegar. Pastor, ¿pero qué le pasó? Y digo, pastor, luego hablamos, pero no puedo llegar al compromiso. Usted conoce mi ética, me conoce, pero lamentablemente no puedo llegar. Discúlpeme esa verdad. Se me está el pastor. Y me fui. Y no la primera vez que me acontecía eso. Oiga, que fue la última. Aprendí de que Dios dirige nuestras vidas, de que aún yo no puedo decir que iba a pasar ahí porque yo no lo vi, pero Dios lo vio. Entonces tú y yo tenemos que entender que hay cosas que nosotros no vemos ni vamos a ver que ya Dios las vio. Hay peligros que Dios no sabe en el camino que nosotros no los vimos. ¿Por qué? Porque escuchamos la voz de Dios y al escuchar la voz de Dios, tú sabes, pues nos fuimos lejos de ese peligro y no vimos el peligro. Pero pueden pasar los días, los meses y los años, que Dios en algún momento va a tomarle su tiempo cuando Él crea necesario. Me dice, te recuerda el día que te dije que no fuera, te lo dije porque mira, había este peligro para ti. Entonces tú y yo tenemos que entender a mucho más allá de oír la voz de Dios, oír lo que Dios nos habla, es escuchar. Porque cuando yo escucho, acciono. Pero yo acciono conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad. Cuando yo me fui cuando el Señor me llamó de Puerto Rico, yo siempre he dicho, estaba muy bien posicionado laboralmente. Estaba muy bien posicionado laboralmente. Mi esposa también. Estábamos bien. Estábamos bien materialmente. Estábamos bien. Humildes, pero bien. Ministerio, agenda preparada, programa de radio, programa de televisión. Estábamos todos muy bien. Y el Señor me dijo, vas a ir para tal estado.
¿verdad? Pero en términos espirituales no me gustaba el sitio. No me gustaba donde yo estaba. Y se acuerda. Recuerdo que mi esposa confrontó, y usted sabe, porque yo lo he testificado, confrontó esa decisión. Porque no se sentía bien allí. Y yo recuerdo que yo le dije, hasta que tú no entiendas que tenemos que cumplir con la encomienda de vivir en este lugar, hasta que tú no aceptes la voluntad de Dios en tu vida de manera agradable, Dios no lo va a sacar de aquí. Porque tú y yo podemos cumplir con estar en un sitio por la voluntad de Dios, pero no es yo estar por estar, es yo estar haciendo la voluntad de Él, es yo aceptando la decisión de Dios de manera agradable, y no como un creyente en el cual me enojo porque Dios me mandó a tal sitio. No. Yo voy a ese sitio a hacer la voluntad de Dios de manera agradable, porque yo he dicho que la voluntad de Dios es agradable en mi vida. Y yo recuerdo que yo fui a ese lugar y hice la voluntad del Señor. Y luego que hice la voluntad de Dios, María, después que me aclimado al sitio, después que ya estoy cómodo, el Señor me dice, vas a ir a Florida. Y yo, en serio. Y cojo yo entonces para acá, para Florida, nuevamente. Entonces, ¿qué yo te digo? Quizás yo ahora mismo pudiera estar en Puerto Rico con un empleo o de una manera de vivir mucho más cómodo que aquí. Pastor, pero ¿cómo va a ser esto? Estos son los United States. Y yo digo, sí, pero la vocación y los estudios míos son más convalidados allá en Puerto Rico que aquí. Me conocen más en Puerto Rico que aquí. Entonces, cuando usted y yo lo vemos por el humano, me es mucho mejor estar allá en Puerto Rico. Cuando me voy por el lado humano, ¿verdad? Por mi deseo, por lo que yo quiero hacer. Pero como la voluntad de Dios es agradable, yo estoy aquí y estoy de manera agradable, agradando a Dios con compromiso y con responsabilidad para Dios. Porque tú tienes que entender que Dios no te va a avanzar, no vas a seguir hasta el frente, hasta que no comiences en el lugar donde Dios te puso a hacer la voluntad de Dios de manera agradable, de manera con compromiso, de manera responsable. Entonces Pablo insistió ir a Bitinia, pero el Espíritu lo detuvo. Y le dice, y pasando a Misra, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogando, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Yo no puedo ver lo que Dios tiene para mí. Alguien de ustedes, fuera de la palabra de lo que Dios le habló, usted sabe lo que va a acontecer la semana que viene. Usted sabe lo que puede pasar de aquí a un año. Usted haciendo la voluntad de Dios agradable a Él, no sujeto, porque una cosa es sujeto y otra cosa es agradable, pero no voy a entrar por ahí. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a un año, no sé si Cristo ha venido. Ahora, lo que yo sí sé es que si yo hago la voluntad de Dios de manera agradable, yo voy a avanzar. Pero si yo no hago la voluntad de Dios de manera agradable, quizá el año que viene yo esté en la misma posición o en peor posición que la que estoy este año. Y estoy hablando de manera espiritual, no de manera como los hombres me ven. Porque los hombres me pueden ver a mí como pastor aquí en este sitio 10 años. Pero otra cosa es como yo me veo en el mundo espiritual. Porque no es lo mismo tú verte en este mundo terrenal a como te considera el cielo en el mundo espiritual y como te teme el infierno en el mundo espiritual. Entonces, tú sabes, si yo quiero agradar la voluntad de Dios, yo tengo que pensar primero en el área espiritual y no en el área material. En el área material Dios siempre, óigame bien, Dios siempre va a pelear por mí. En el área material, Dios siempre va a tener cuidado de mí. En el área material, Dios siempre va a proveer. Jehová siempre va a proteger. Dios siempre va a estar conmigo en el área
en Asia, podríamos decir, ¿verdad? Vamos a pensar, porque no estuvimos allí. En Asia nos estaban esperando unas cruzadas fabulosas y fantásticas y coliseos llenos a Pablo y a Silas. Pero en Macedonia había un hombre. Había un hombre de rodillas, rogándole a Dios, rogándole, pidiendo, intercediendo, llorando por una palabra de Dios, por fuerza de parte de Dios. ¿Qué cosa que Dios se movió? Su oído a esa persona que estaba de rodillas pidiendo en súplica. Había miles, no es que Dios no amara a esos miles, es que la necesidad de este hombre estaba por encima en ese momento que aquellos miles. Aquellos miles quizás podían esperar para el próximo viaje de Pablo y Silas, pero esta alma quizás estaba corriendo un peligro. Entonces tú y yo tenemos que entender que no es avanzar y cantaremos soja vaya. Tú y yo tenemos que entender que los caminos de Dios son perfectos, pero los míos pueden ser equívocos. Que las decisiones de Dios son perfectas, pero las mías pueden ser equívocas. No te muevas, no te muevas sin que el Espíritu te hable. Mire, usted sabe cuántas personas yo conozco. Yo recuerdo, yo nunca testifico tanto los mensajes, pero Dios quiere que yo testifique. Yo recuerdo que una vez me invitaron y me dijeron, fulano de tal va a estar predicando. Y yo digo, ¿quién? Y me dice, fulano de tal. Y yo, oh, wow, ¿qué pasa? Que ese fulano de tal, yo conocía a su pastor. Y yo sabía de una aflicción que había pasado. No era. Y yo sabía algo que quizás nadie sabía. Por lo menos que no fuera de su iglesia y del pastor. Y yo dije, vamos para allá. Y yo recuerdo que llegó para allá y en el camino me dice, muchacho, no sabe, ha desarrollado una palabra poderosa, tiene una palabra de Dios válida, deja que tú te sientes ahí. Y yo dije, wow, tremendo. Cuando yo llego al sitio, le doy la parte al evangelista. Oye, mire, comenzó a predicar una retórica bíblica hermosa y poderosa. Y usted sabe que cuando hay cosas nebulosas, su pastor rápido prende el escáner. Los que andan conmigo lo saben. Yo rápido prendo el escáner. Y yo pude detectar algo. Que el muchacho había tomado un gran desarrollo bíblicamente. Bíblicamente se había desarrollado. No era mentira, había desarrollado una palabra poderosa, una retórica bíblica poderosa. O sea, estamos hablando de que el muchacho se comió la palabra. Ahora, había algo extraño, de que yo sentía más unción en aquel mismo muchacho cuando no tenía la retórica que cuando tenía la retórica. ¿Tú me entiendes? Entonces, yo tengo que entender de que quizás nosotros con nuestra retórica, con nuestro hablar, tú sabes, con nuestra apariencia, podamos sorprender e impactar multitudes, pero al verdadero hombre de Dios y en el mundo espiritual, lo que es a Dios y lo que es a Satanás, solamente te distingue la unción que cargas. Entonces, de nada sirve, no importa la retórica bíblica que yo tengo, si esa retórica bíblica no va acompañada de unción y poder. ¿Qué vas a hacer cuando una persona endemoniada te para al frente? ¿Le vas a tirar con la Biblia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando se te para una legión de demonios al frente? Y no necesariamente con posesiones sobre los hombres y las mujeres, sino estando en tu casa, estando orando, estando en la... Si te para una legión, ¿qué vas a hacer? Si no tienes esa opción
ese poder. Entonces es un peligro. Cuando Dios ve las cosas, Dios nos alerta, pero nosotros no escuchamos. Y seguimos contendiendo y contendiendo. No, porque Dios sabe que yo lo que quiero es esto. No, porque Dios sabe que mi anhelo es esto. No, porque Dios sabe que mi deseo es esto. Te voy a decir algo. Si sigues contendiendo con tu deseo y con tu anhelo, te vas a extraviar en el camino. Vas a haber perdido toda la bendición que Dios tiene para ti. Quizás puedas ganarte terrenalmente el mundo entero, pero espiritualmente podrías perder hasta tu salvación. No está serio. Déjame seguir platicando. Y dice, cuando usted y yo nos vamos a Génesis capítulo 37, vemos un joven llamado José, donde Dios se le aparece en sueño y le da una visión. Y José comienza a ver cómo sus hermanos y su padre se postran ante él. Entonces Dios vio lo que iba a acontecer. José no lo estaba viendo, pero Dios lo estaba viendo. Ahora había un detalle bien importante, de que a pesar de que Dios le estaba mostrando a José un sueño que él iba a hacer, Dios no le estaba dejando saber el proceso. Porque Dios no le dijo que para que ese sueño, ese propósito de Dios se cumpliera en su vida, él iba a ser arrancado de su familia, él iba a ser arrancado de su parentela, sus hermanos lo iban a traicionar, sus hermanos lo iban a vender, lo iban a tirar en una cisterna, iba a ser vendido, iba a ser tomado por esclavos, iba a ser aún, si él se disponía como se dispuso, ser la fiera a Dios en el proceso, todavía en el proceso tenía que atravesar grandes retos. Y dice que se le paró la mujer de Potifar y dice que trató de seducirlo, pero este joven estaba lleno del poder de Dios y estaba enfocado en aquella visión. Este joven salió corriendo. Es mejor salir de los planes corriendo del enemigo y meterte en los planes de Dios. Entonces Dios lo vio, José no lo vio. Ahora, en la forma en que Dios se lo mostró, no le cabía duda a José. Y José comenzó a afirmar lo que él había visto. Hay cosas que cuando nosotros las vemos, las escuchamos. Pero voy a repetir de nuevo. Hay cosas que cuando nosotros las vemos, las hemos escuchado. No hay nada de que se mueva en la vida de un creyente. No hay nada sin que Dios primero lo alerte, sin que Dios primero lo avise. ¿Para qué? Para que Dios quiera darte dirección. El Espíritu te quiere guiar. Ese proceso, hay procesos que no los vas a evitar, pero necesita la alianza del Espíritu Santo. Hay procesos hay situaciones, no procesos, porque los procesos los tienes que tomar. Hay situaciones que sí las podrías evitar, pero necesita la alianza del Espíritu Santo, porque si no te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a caer en la situación. Entonces José comenzó a entrar de lleno en esta visión. Y inmediatamente la soñó, comenzó el proceso. Eso es así. Eso es así. Cuando Dios habla, deja saber algo, inmediatamente el mundo espiritual se mueve. Dice que cuando se la contó a su hermano, ay, ¿qué me estás diciendo a mí? Que yo me voy a mostrar ante ti. Por lo menos no lo entiendo. Si llegan 600 o 3 por igual como nosotros, que nos hubiéramos arrancado la cabeza. Que yo me voy a mostrar ante ti. O sea, tú eres el menor de nosotros. Tú eres el menor de nosotros, Vadillo. Tú eres el más pequeño. Y tú me vas a decir, mira tu hermano, tú eres el más pequeño que se va a mostrarte. Con una corbata de tu parte hubiera dejado allí en el cuarto, ¿verdad? Entonces inmediatamente se movió el mundo espiritual. Se movió porque cuando José la ve, José comienza a confesarla. Dile al hermano que está a tu lado, tienes que confesar la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios era que José iba a ser un líder. Entonces él, sin saber lo que le estaba contando en esa visión, era que Dios lo había escogido para liderar, para cuidar a una nación, pero no solamente a una nación, sino también a varios pueblos.
Y este hombre comenzó a caminar. Dice que desde ahí, óigame, la guerra era más grande todavía después de ese sueño. Le tiraron una cisterna. No sabían qué hacer con él. Si hubiera sido uno de nosotros, lo hubiera tirado tierra y hubiera tapado la cisterna con todo. Quizás. Si sueño tú crees que yo me postre, mira a ver si 15 pies bajo tierra no va a comer. Pero la mano de Dios que le había dado la revelación, la visión y la interpretación a este gran joven, la misma mano de Dios, la presencia de Dios guió de él y lo cuidó en todo momento. Tuvo que visitar la cisterna. La cisterna quizás parecía que era de morir, pero Dios estaba con él. Tuvo que visitar la esclavitud. Tú podías decir, pero yo siendo esclavo de otro, pero en la esclavitud Dios estaba con él. Tuvo que salir corriendo, con esa carrerita que se tiró 100 metros, Dios estaba con él. Tuvo que ir preso. El panadero y el copero se olvidaron de él. Tuvo que estar allí solo, donde nadie le escuchaba, donde la familia no venía a visitarlo, donde no tenía visita a las 24 horas. Eran solamente él y Dios. Y todo porque Dios lo vio. Pero él lo escuchó. Entonces cuando tú y yo nos vamos a Éxodo 3, vemos a otro joven, un llamado Moisés. Dios lo llama en el Sinaí. Él ve la revelación de una salsa prendida en fuego. Él dice, yo quiero ver lo que está pasando, lo que está aconteciendo. Pero lo que no sabía que detrás de ese fuego, ten cuidado lo que hay detrás de ese fuego. Porque tenía que fuego, pero no era fuego de Dios. Pero este fuego que vio Moisés sí era el fuego de Dios. Y este fuego cautivó la atención de Moisés. Y dice que este hombre se subió a ver qué era lo que estaba pasando allí, de lo que le habían contado la gente de la región. Y dice que se le apareció allí, se le reveló la voz del Dios Altísimo y comienza a hablarle de algo. Habían pasado quizás 40 años para ese momento, pero esos 40 años de Moisés haber pisado la faz de la tierra. Pero antes de nacer, ya Dios lo había visto. Antes de Moisés abrir los ojos, ya Dios lo había visto. Antes de que Moisés corriera peligro y Herodes fuera a su cabeza, ya Dios lo había visto. Antes de que fuera en una canasta o en un Moisés, como le llaman, por la orilla del río Nilo, ya Dios estaba con él. Moisés iba creciendo y la presencia de Dios estaba con él. A pesar de que no adoraba y adoraba a otros dioses, pero tenía un señalamiento. El señalamiento de Dios te hace diferente. Pero el señalamiento de Dios, mucho más allá de ser diferente, cuando nuestro corazón es agradable a Dios, es una marca. Entonces, a pesar de que Moisés era un príncipe egipcio, pero no era igual que él. Porque el hombre de Dios siempre se va a distinguir. Este era un hombre que tenía gran misericordia. Este era un hombre que Dios había guardado. Hasta que llegó el momento, Dios se le revela, lo llama en esa salsa y le dice: Moisés, te voy a enviar, y usted va a saber la historia, te voy a llevar para que saque a mi pueblo de Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Egipto encerrado, el pueblo de Israel encerrado en Egipto? Dice que fueron 440 años. Pero antes de esos 440 años, ya Dios los había visto en la esclavitud. Pero antes de esos 440 años, ya Dios también había visto la liberación. Ya Dios había visto el libertador. Entonces, tú y yo tenemos que entender que el ojo de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios ve y no por lo que nuestros ojos ven. Que tenemos que guiarnos por el Espíritu de Dios, no por lo que nosotros deseamos. Que nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestras ansiedades, nuestras emociones nos pueden llevar a equivocarnos y a salirnos de la presencia de Dios. No podemos salirnos de la presencia de Dios, y menos en estos tiempos difíciles donde necesitamos hoy más que nunca presencia de Dios, guianza de Dios, llenura de Dios para poder atravesar los momentos apocalípticos que estamos viviendo. Hay personas que me contactan en los videos de YouTube y me dicen:
mismo mensaje que usted predicó, lo he escuchado ya que lo predicó fulano, fulano, fulano y fulano. Vamos a ver lo mismo. Es que la voz de Dios es la misma. Es lo que Dios está llamando al pueblo. Dios está llamando a qué al pueblo. Dios está llamando a consagrarse al pueblo. Dios está llamando a separación al pueblo. ¿Por qué? Porque la trompeta se acerca. Dios está llamando a unidad en el pueblo. De que yo voy a pensar diferente, tú vas a pensar diferente, pero eso no te quiere, eso no puede haber una diferencia entre tú y yo que nos lleve a contienda, que nos lleve a porque la Biblia dice que cuando un pueblo de Dios es unánime en un mismo deseo, grandes cosas acontecen en ese territorio. Y aquí en Kissimmee hay más de 100 iglesias que es para que ocurra grande en esta ciudad. ¿Tú sabes de quién es la culpa? Del pueblo. Dios vio lo que yo quería hacer, lo que a mí me trajo a hacer aquí. Dios vio lo que él trajo a otro pastor por allá a hacer aquí. Dios vio los retos. Dios vio los procesos. Entonces, yo he aprendido y he enseñado de que el desierto no es para tú morir. El desierto te forma y te capacita. Pero mucho más allá. Mientras yo lloro en el desierto, mientras yo sufro en el desierto, mientras yo sale bacanta de manzana y me siento que estoy muriendo en el desierto, yo celebro fiesta en el desierto. Entonces hay gente que tiene la capacidad de lamentarse, hay gente que tiene la capacidad de llorar, y eso no es malo, claro que sí. Estamos en un cuerpo, en una carne, la carne se duele, la carne se siente, pero si tenemos la capacidad de dolernos, también el pueblo de Dios tiene que tener la capacidad para celebrar fiesta en el desierto, para celebrar fiesta en el desierto. Dios no te sacó de la esclavitud para que tú te lamentes, Dios te sacó de la esclavitud para que tú pudieras celebrar fiesta en el desierto. Quizás si no te hubiera sacado de Egipto, te hubieras muerto. Hoy estás vivo y puedes celebrar fiesta. Usted se ha vuelto a preguntar si nosotros hubiéramos estado aquí realmente si no tuviéramos la voluntad de Dios. Si en algún momento Dios nos vio y nosotros escuchamos la voz de Dios, si en algún momento no fuimos obedientes a la voz de Dios, o la mano de Dios, la misericordia de Dios no hubiera llegado a nuestra vida, usted no puede imaginar si yo hubiera existido hoy o no hubiera existido. Yo sé que yo no hubiera existido. Tanta candela que le metí al diablo. Tanta candela. Porque aquel que te predica tus emociones, lo que tú quieres oír y escuchar, siempre va a ser aplaudido. Pero aquel que te predica la palabra que te lleva al cielo, el que te ama de verdad, el que te corrige con pasión, porque quiere, te ama, ama tu salvación, no ama tu dinero, no ama tu amistad solamente, no ama tu salvación, ama tu alma, te va a decir lo que te tiene que decir conforme a la voluntad de Dios, porque te ama. No porque te quiera hacer daño, porque te ama. Porque ese hombre o esa mujer está comprometida con Dios en llevarte al cielo. El hipócrita te va a abrazar, pero el que realmente, el ministro que realmente te ama, te va a decir la verdad. Te va a decir, párate ahí, papito, tú estás mal, endereza tus pasos, porque así no vas para ningún lado. Pero aquel que solamente quiere la iglesia llena, te va a pasar la mano al pecado. ¿Tú sabes? Te va a pasar la mano al pecado. Qué difícil se nos hace a los pastores predicar en estos tiempos. Al pastor de Dios se le hace difícil. Porque el pastor de Dios no te va a predicar un mensaje por su emoción, porque él no te quiere emocionar. El pastor de Dios te va a predicar lo que Dios quiere. Y lo único que Dios quiere en estos momentos es que el pueblo enderece sus pasos, que el pueblo se consagre con él. Y se nos hace difícil
nos hace difícil predicar un domingo. Se nos hace más fácil predicar en otra iglesia que no sea la nuestra a la iglesia nuestra. Eso le pasa a todos los pastores. Y le va a seguir pasando en estos tiempos. Ahora, la Biblia dice que la presencia de Dios se le aparece a Moisés. Y comienza a hablar con Moisés. Y comienza a tener una conversación con Moisés. Y lo primero que le dice a Moisés, esa sandalia, quítatela. O sea, lo primero que hizo fue, despójate. Eso no le gusta a la gente, ¿no? Que se tenga que despojar, no está sentado con bueno. Le quita una chancleta a la mujer. Una chancleta. Se la quita Moisés. Pero porque el lugar que pisa, entonces estamos hablando que cuando Dios hablamos del lugar santo, no podemos ir como nosotros queramos. Que hay unas características para nosotros estar en el lugar santo. Y el lugar santo pronto va a ser allá arriba. Y si nosotros no reunimos esas características para ir allá arriba, nos vamos a quedar. Entonces, no creo que sea un buen negocio yo venir a la iglesia supuestamente a adorar a Dios y perderme. Sabiendo lo que tengo que hacer. Dios vio tu propósito de dinero, Dios vio tu propósito de oración, Dios vio tu propósito María, pero también vio el proceso. ¿Acaso ha habido un proceso donde Dios no les haya avisado algo? Porque si yo tengo el micrófono y digo que Dios es un mentiroso, Dios siempre avisa cada proceso. ¿Para qué? Para que nosotros nos cuidemos, para que nosotros nos llenemos, pero nosotros oímos, pero no escuchamos. Entonces, el Dios que todo lo ve, nosotros necesitamos prestar más atención a lo que Dios dice, no oírlo, sino escucharlo. Entonces, pero la Biblia también me habla de Jeremías capítulo 1, y con esto cierro. Tempranito. En Jeremías capítulo 1 también allí había otro joven más que comenzó a decirle: yo soy un niño. Esa era la esposa de Jeremías. Yo soy un niño. Y él comenzó a hablarle de un propósito. Bien rápido, yo soy un niño. Yo no sé cuál fue la queja tuya. Quizás la mía era después. Yo no tengo problema en predicar tu palabra, pero yo no creo en el hipócrita que tú tienes allá adentro. Esa era la mía cuando yo no le servía al Señor. Pero tuve que dejar mi queja para entrar en la voluntad de Dios y ver que no es que la gente sea hipócrita, es que están lejos de Dios. Porque aquel que está cierto de Dios, Dios comienza a transformar todas sus debilidades. Y cuando su debilidad trata de aflorar, el Espíritu Santo te redarguye. Y ahí es donde venimos y nos hacemos eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: bástate mi gracia, porque me poder se perfecciona en tu debilidad. Él sabía tus debilidades, pero aún así puso el ojo sobre ti. Aún así te señaló, aún así te escogió, aún así creyó en ti. Entonces, cuando yo veo eso, cuando yo aprendí una vez, mire, luego de esa rebeldía que tenía, yo dije: no, pero espérate, que Dios no va a llamar a ningún rebelde. No, pero es que Dios no va a llamar a ningún hipócrita. No es que Dios no va a llamar a ningún Buda. No. Dios no va a llamar, pero Dios va a trabajar con sus debilidades. Entonces, todos nuestros procesos son para Dios trabajar en nuestras debilidades. En nuestras debilidades. Él conoce nuestra fortaleza.
Porque cuando viniera el ataque, ¿a dónde el enemigo va a tratar primero de dar? Va a dar a las columnas. Porque si yo logro desplomar esas columnas, la casa se va a caer. Entonces el Señor te puso en un lugar como columna de hierro. Y le dice como muro de bronce. Jeremías se veía como un ser que no merecía el llamado de Dios. Pero lo que Dios estaba viendo era mucho más que lo que Jeremías podía ver. Era mucho más el pensamiento de Dios de lo que Jeremías podía pensar. Era algo más grande de lo que Jeremías podía entender. Y Jehová no solamente le dice que le voy a ver como profeta, sino que comienza a decirle que le va a ver como profeta cómo él iba a hacer el trabajo. ¿Y cómo Jehová lo veía? Lo veía como un profeta fuerte, lo veía como una columna de hierro de fundida, lo veía como un muro de bronce, lo veía como algo incapaz de que el enemigo pudiera destruirlo. O sea, Jeremías te van a dar duro, Jeremías te van a tirar al piso, pero Jeremías no te van a poder destruir mientras tú cumplas con lo que yo vi y tú escuchaste. Póngase de pie. Shaikatan Sarabaja. Como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra. Y termina diciéndole de él